Mis amados hermanos, paz a vosotros. Qué alegría es estar en la casa de Dios. Le falta volumen, creo. Y si me fuere Dios a aparejar el lugar, vendré otra vez. Dios tomaría a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra divina, amados hermanos, la palabra de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5, del 10 al 12. Primera de Pedro 5, 10 al 12. Antifonalmente para la gloria y alabanza del Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubierais un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Todos, por Silvano, el hermano fiel, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Amén. Oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, por la vida que nos has concedido, Padre Santo, hasta estos momentos. Gracias por este año que ha pasado, bendito Dios, que tú nos has bendecido grandemente. Gracias, bendito Señor, y te pedimos que en este año que hoy comienza, Padre Santo, que igualmente nos bendigas, Padre Santo, y que podamos cada día obedecerte mejor, bendito Señor, porque tú eres digno de toda alabanza, Padre Santo. Y en esta hora, Padre Santo, queremos rogarte que seas tú quien nos enseñe tu santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, y por el amor de tu Espíritu Santo Consolador, y por Dios y gloriosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. En nuestro tema de hoy, la gracia de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo. La gracia, que la gracia pues es la buena voluntad que Dios tiene para con nosotros. La compasión, es misericordia, es amor. Bueno, entonces vamos a ver la gracia de Dios y la gracia de Cristo y la gracia del Espíritu Santo. Y bueno, pues aquí nuestra lectura bíblica dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubierais un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Por Silvano, el hermano fiel, según yo pienso, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Aleluya. Esta es la verdadera gracia, la bondad de Dios, la misericordia, la compasión,
Bueno, esta es la verdadera gracia. Y la gracia de Dios, su buena voluntad para con nosotros, la necesitamos todos. Y la necesitamos todos por una sola razón. Vamos a leerlo. ¿Por qué? En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, todos necesitamos la gracia de Dios. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3 y versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la razón por la que necesitamos imprescindiblemente de la gracia de Dios. Porque todos hemos pecado y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y resulta que con pecados nadie puede entrar al cielo, al reino de los cielos. Con pecado nadie puede entrar al cielo, ni con pecados grandes, ni con pecados chicos, ni con pecados medianos. Nadie puede entrar al cielo. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Y nosotros, pecadores, 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 no hay congruencia, no hay afinidad. Nadie puede entrar con pecados al cielo. Y bueno, pues el Señor Dios nos brinda de su gracia al darnos la oportunidad de entrar a pesar de haber pecado. Hay una manera de poder entrar al cielo a pesar de haber ya pecado. El Señor Dios está dispuesto a perdonarnos si reconocemos que hemos pecado y que el pecado es muy grave, el pecado contra Dios. Es nada menos que desobedecer al Dios de todos los cielos. Eso es gravísimo. Si es grave desobedecer a un patrón, a un jefe de personal, si lo desobedecen, luego va para afuera. Y el Señor Dios castiga el pecado. Dice que la paga del pecado es muerte. Y bueno, pues con pecado nadie puede entrar al cielo. Vamos a leerlo en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que a los que hacen tales cosas no entrarán en el reino de los cielos, en el reino de Dios.
no entrarán. No entrarán, nadie puede entrar con todo el pecado al cielo. Los pecadores se quedan afuera y pues no. A ver, vamos a ver en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, cómo Dios va a permitir entrar al cielo, a que manchen el cielo los pecadores, porque el pecado tiende a crecer, a multiplicarse, y al rato pues ya no va a ser un solo pecador manchando el cielo, ya va a multiplicarse, a crecer. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, se refiere a los pecadores, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. ¡Qué barbaridad! Pues ¿cómo van a entrar al reino de Dios estas personas? El Señor Dios es justo y Él, la justicia, ¿qué es la justicia? Pues que cada uno reciba lo que merece, lo que le corresponde. Eso es la justicia, que cada uno reciba lo que le corresponde, sea bueno o sea malo. Bueno, vamos a ver lo que dice en Proverbios 11:21. Proverbios 11:21 dice: aunque llegue la mano a la mano, el malo no quedará sin castigo, mas la simiente de los justos escapará. Repito, aunque llegue la mano a la mano, el malo no quedará sin castigo, mas la simiente de los justos escapará. El malo no quedará sin castigo. Dios es justo. Dios castiga el pecado, la desobediencia. Sí. Y de la justicia divina nadie se escapa.
Nadie se escapa. Alguno podría decir, bueno, pues yo siempre desobedezco los mandamientos y no me pasa nada. No. Espérese tantito. A ver, vamos a ver lo que dice en Eclesiastés, capítulo 11. Eclesiastés, capítulo 11. Ezequiel 8, es Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11, disculpen. Eclesiastés 8:11, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer mal. Bien que el pecador haga mal 100 veces y le sea dilatado el castigo, con todo yo también sé que los que a Dios temen tendrán bien los que temieren ante su presencia, y que el impío no tendrá bien, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no temió delante de la presencia de Dios. Aunque haga mal 100 veces, dice aquí, aunque haga mal 100 veces, y le sea dilatado el castigo, dilatado, no perdonado. Porque si no se arrepiente, no hay perdón. Entonces dice que, ya leímos, el malo será trasladado al infierno, ya lo leímos. El malo no quedará sin castigo. Malaquías 3:16, porque todo está escrito en un libro que se llama el libro de las memorias. A lo mejor a alguien ya se le olvidó lo que hizo, pero ahí está escrito. Y dice que el día del juicio los libros serán abiertos y serán juzgados todos de acuerdo a lo que está escrito en esos libros. Malaquías 3:16. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hasta ahí nada más. Será escrito libro de memoria. Fue escrito libro de memoria. Bueno, pues los ángeles están escribiendo todo lo que hacemos, aún lo que decimos. Dicen que las palabras se las lleva el viento, pero eso no es cierto. Todo queda escrito. A ver, vamos a verlo en Mateo capítulo 12, versículo 37, Mateo 12, 37, Mateo 12, 37, porque por tus palabras serás justificado. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Sí? Por eso dice por allá creo que es Proverbios 18:21, que la vida y la muerte están en poder de la lengua. A ver, vamos a ver si es Proverbios 18:21. Sí, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pues sí, todo pecado será castigado. Y a ver, vamos a ver, hasta los pecados más pequeños. Mateo 5, palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 5, versículo 21, Mateo 5:21,
palabras de nuestro Señor Jesucristo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno, del fuego. Va a ser echado al infierno por una palabrita mal dicha. Hasta los pecados más pequeños. Y bueno, alguien podría decir, como ya se le olvidó, ¿yo? ¿Cuándo dije eso? A ver, vamos a ver lo que dice en Ezequiel capítulo 35. Ezequiel capítulo 35. Palabra de Dios, versículo 12. Ezequiel 35, 12. Y sabrás que yo, Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, nos son dados a devorar. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Yo lo oí. ¿Y cómo le podemos decir al Señor? No, yo no dije eso. El Señor dice, yo lo oí. De modo que no sea cierto. Ay, ay, ay. Hasta por no darle un vaso de agua al sediento, o no darle un pan al hambriento. A ver, vamos a verlo en Mateo capítulo 25. Versículo 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes y los apartará los unos a los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, huésped o desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hiciste, se irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Eso es justicia. Dar a cada quien lo que le corresponde. Y vamos a ver también lo que dice en el Salmo 9, 17. Salmo 9,
17. Salmo 9, 17. Dice, los malos serán trasladados al infierno y todas las gentes que se olvidan de Dios. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Los malos serán trasladados al infierno. Eso es justicia. Y Dios es justo y es justiciero. Él aplica la justicia. Pero el Señor Dios no quiere eso para nosotros. El Señor Dios nos ama. Ama su creación. Somos su creación. El Señor no quiere eso para nosotros. El Señor quiere llevarnos al cielo con Él para vivir eternamente con Él. Vamos a verlo en Isaías capítulo 1. Isaías 1, 16. Palabra de Dios, lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y si la boca de Jehová lo ha dicho, pues así va a ser. Así va a ser. Bueno, pues el Señor quiere lo bueno para nosotros. Vamos a ver Isaías 55. Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. El Señor Dios se complace en perdonar a sus hijos. El Señor nos ama a todos y a todos quiere perdonarnos y llevarnos al reino de los cielos. Vamos a ver lo que dice en el Salmo 103. Salmo 103 y versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es misericordia. Perdonar. Perdonar a alguien aunque no lo merezca. Eso es misericordia.
El Señor es justo y justiciero, pero también es misericordioso. Él quiere lo bueno para nosotros, porque nos ama. Y bueno, pues tenemos el ejemplo del hijo pródigo. Vamos a leerlo en el Evangelio de Lucas. Ahí está el ejemplo de que Dios es misericordioso. No solamente es estricto y justiciero, Lucas capítulo 15 también es misericordioso. Versículo 11, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y le repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar, y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos, y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea que se arrepintió. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia. Ahí está la misericordia del Señor. No solamente es justiciero, no solamente aplica la justicia, también aplica la misericordia con los que se arrepienten, con los que le piden perdón, con los que obedecen a Dios. Versículo 20, y levantándose vino a su padre, como aún estuviese lejos, vio a su padre, fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a su siervo, sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era ya revivido, habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Eso es gracia. Eso es gracia. Hacer un beneficio a alguien, aunque no lo merezca, eso es gracia. No solamente lo perdonó, vemos que al hijo pues no le aplicó la justicia, le aplicó la misericordia. Y además, pues pues lo recibió con alegría, hicieron un fiestón, bueno, una fiesta. No, pues aquello estaba en grande. Eso es gracia. Y Dios se complace en bendecirnos, aunque no lo merezcamos. Eso es gracia.
Eso es bondad, eso es compasión, eso es amor. Bueno, yo creo que todos sabemos el principal texto de la Biblia que dice, porque de tal manera que Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, la gracia de Dios. Bueno, pues la gracia de Dios, qué bueno que la podamos recibir de Dios. Claro, hay requisitos. Ya lo leímos, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y venid, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la lana, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nos llama, nos invita. Venid a mí. Bueno, Él quiere darnos de su gracia, quiere darnos de su amor. Vamos a leer en Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3. Ya leímos el 23, vamos a leer el que sigue, el 24. Bueno, leemos otra vez el 3. El 23 digo. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Repito el 24, siendo justificados gratuitamente. No cobra nada. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nos da sus bendiciones, aunque no las merezcamos. Eso es gracia. Entonces, pues qué bueno que podamos aprovechar la gracia de Dios. Pero bueno, hay algunos que tergiversan la gracia de Dios. A ver, vamos a ver lo que dice el apóstol Judas, que está antes de Apocalipsis. Judas, capítulo único. Judas, en el versículo 3 y 4, amados, por la solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, o sea, libertinaje, y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Repito el 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, en libertinaje, en relajamiento, en desobediencia, y negando a Dios que solo tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Sí, pues esto no debe ser así. Al contrario, vamos a ver lo que
lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1. Y versículo, me parece que es 4. Sí dice, 1 Corintios 1, 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Dice que daba gracias a Dios por esa gracia que les concedió a los hermanos de la iglesia de Corinto. Sí, es bueno agradecer, es bueno agradecer. Vamos a ver también en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 6. Un texto que muchos toman para desobedecer a Dios. Dicen que la ley ya no tiene vigencia. Es Romanos 6:14. Claro, lo interpretan a su conveniencia, pero vamos a analizarlo para ver que no es como dicen en Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces dice que no estamos bajo la ley, así que ya no tenemos que obedecer la ley. Bueno, lo están interpretando a su conveniencia, pero no es así, no es así. Dice el apóstol Pedro acerca del apóstol Pablo. A ver, sin perder esta cita, vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro acerca del apóstol Pablo. Me parece que es en la segunda de Pedro. Sin perder esta cita de Romanos, vamos a ver donde el apóstol Pedro dice que las cartas de Pablo son difíciles de interpretar. Segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro 3, versículo 15 y 16. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y tened por salud, o sea, por salvación, la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, dice Pedro, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, en esas cartas, epístolas, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Tergiversan la escritura, pero para su propia perdición. Regresamos a Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, también ese texto lo tergiversan, lo distorsionan, lo malinterpretan, pero para su propia perdición.
Sí, porque al hacerlo, pues desobedecen la ley porque dicen que ya no está vigente. Pero vamos a ver que sí está vigente. Bueno, aquí el apóstol Pablo en su carta a los romanos habla principalmente de dos leyes. Principalmente habla de dos leyes, una buena y una mala. Principalmente habla de dos leyes. Aquí en su carta a los romanos, el apóstol Pablo habla principalmente de dos leyes, una buena y una mala. La buena se llama la ley de Dios y la mala se llama la ley del pecado. Una es buena y otra es mala. Vamos a leerlo en aquí mismo en Romanos, pero el capítulo 8, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, disculpen, Romanos 7, versículo 22, Romanos 7, 22, palabra del apóstol Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esa es la ley buena. Esa es la ley buena. La ley de Dios. Y la ley mala está en el versículo siguiente, versículo 23. Versículo 23. Mas veo otra ley, aparte de esa ley de Dios, que es la ley buena. Dice, veo otra ley. Mas veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi cuerpo. Otra ley. Pero es una ley mala que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En nuestros miembros, en nuestro cuerpo, tenemos una ley mala que nos heredaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando pecaron. Entonces se hicieron pecadores y toda su descendencia y todos sus descendientes también nos hicimos pecadores. Esa ley mala que también se llama concupiscencia o ley del pecado es la tendencia hacia lo malo. Es una ley que nos jala hacia el pecado, como la ley de la gravedad. A ver, la ley de la gravedad. Voy a sacar una moneda. Bueno, la ley de la gravedad, si la suelto, la jala para abajo. Es una ley, o sea, eso es algo firme, algo cierto. Así como la ley de la gravedad jala esta moneda hacia abajo, así la ley del pecado nos jala siempre hacia abajo, hacia el pecado. Es una ley inexorable. Bueno, entonces ahí están las dos leyes, pero alégrense, ya no se pongan tristes. Y vamos a leer el capítulo 8. Alégrense porque la ley buena ataca a la ley mala y nos libra de ella. Romanos capítulo 8, desde el versículo 1 y 2.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida es la ley buena, la ley de Dios. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la otra ley, de la ley mala, de la ley del pecado y de la muerte. ¿No les da gusto? Claro, ¿verdad? La ley buena predomina. Claro, si nosotros accedemos, aceptamos entrar al plan de Dios, bueno, pues el Señor Dios nos acepta por su misericordia. Qué bueno. Otra vez, versículo 1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues esta ley, es más poderosa. Bueno, entonces los que entran al plan de Dios, reciben las leyes de Dios en su corazón, las aceptan, las guardan en su corazón. Como dijo nuestro Señor Jesucristo a un joven que le preguntó, ¿qué necesito hacer para obtener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Y los que entran al plan de Dios, guardan los mandamientos, o sea, la ley buena, la ley de Dios. Vamos a leerlo en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y en el versículo 21 y 22. Primera de Juan 3, 21 y 22. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos, o sea, su ley, la ley buena. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Sí? Esto lo dice el apóstol Juan. Sí, porque guardamos, dice, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, la ley buena. Sí, estos son los que están dentro del plan de Dios, los que quieren entrar, los que quieren librarse del infierno y mejor ser llevados al cielo, pues claro, ¿verdad? Bueno, los hijos de Dios guardan la ley de Dios, la ley buena, pero los malignos, los perversos, ellos no guardan la ley, no obedecen la ley buena, ellos más bien están sujetos a la ley del pecado, no pueden obedecer la ley buena. Como dijo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, serpientes, generación de víboras, ¿cómo podréis hablar bien siendo malos? Siendo malos no pueden hacer el bien. Un árbol malo no puede producir frutos buenos. A ver, vamos a leerlo en Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Y versículo desde el 5, porque los que viven conforme a la carne
de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu de las cosas del Espíritu, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu vida y paz, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, o sea, la ley buena, ni tampoco puede, no pueden, dicen, no, eso, dicen eso, nadie puede hacer eso de obedecer la ley. Bueno, pues, si no hace el intento, pues nunca lo va a hacer. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, podemos. Claro, los que viven en la carne, pues no pueden, nunca podrán. ¿Por qué? Porque no quieren salir de ahí. Repito el versículo 7, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y como ya vimos que el apóstol Juan sí pudo, dice, porque guardamos sus mandamientos. Dios nos concede lo que le pedimos porque guardamos sus mandamientos, o sea, la ley buena. Y entonces regresamos al capítulo inicial, aquí una hoja antes, Romanos 6, 14, el texto que tergiversan, malinterpretan para su propia perdición, Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Está hablándoles el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, los cristianos que estaban en Roma, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el cristiano pues no está bajo la ley del pecado, sino bajo la ley de Dios. Y el pecador no está bajo la ley de Dios, sino está bajo la ley del pecado. ¿A quién se le ocurre decir que aquí está hablando de la ley de Dios? No. El cristiano no está bajo la ley del pecado, y sí está bajo la ley de Dios. Sí, estamos bajo la ley de Dios. ¿Por qué preferimos estar bajo la ley del pecado? Claro que no. ¿Qué quiere decir eso de estar bajo la ley? Es estar bajo la autoridad de la ley. O sea, bajo la influencia de la ley. Entonces nosotros estamos bajo la autoridad de la ley de Dios, bajo la influencia de la ley de Dios. Sí. Y los pecadores pues están bajo la ley del pecado, bajo la influencia de la ley del pecado. ¿Por qué preferimos estar bajo la ley del pecado o bajo la ley de Dios? Pues claro, bajo la ley de Dios, ¿verdad? No bajo la ley del pecado. Entonces aquí está hablando de la ley del pecado, que ya la iglesia, los hermanos de la iglesia que estaba en Roma, ya no estaban bajo la ley del pecado. Nosotros tampoco estamos bajo la ley del pecado. Antes sí, la ley del pecado, la concupiscencia, nos jalaba como la gravedad, la moneda, ¿verdad? Nos jalaba para abajo, y ahí vamos para abajo, pero dice, ya no está ahí bajo la ley del pecado, ya no te jala a la cantina como antes, a la pulquería, ¿verdad? No, ahora ya no estamos bajo esa ley mala que nos atraía al pecado, ahora estamos bajo la ley buena que nos atrae hacia arriba, hacia el reino de Dios. Bueno, pero vamos a pasar ahora a la ley de Cristo, a la gracia de Cristo. Vamos a leerlo
déjenme ver, Salmo 45, 2. La gracia de Cristo. Salmo 45, 2. Desde el 1. Rebosa mi corazón palabra buena, refiero yo al Rey mis obras, mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero. Has hermoseado más que los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Aleluya, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 45, 2. Has hermoseado más que los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Sí, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hablaba con gracia, con misericordia, con amor. Vamos a leerlo en Evangelio de Lucas, capítulo 4. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 4. Desde el versículo 16. Lucas 4, 16, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer, y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Etcétera, etcétera. Dice que estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Sí, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a verlo en Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan 1. Versículo desde el 11, Juan 1, 11 al 14. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos leyendo, versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia, de su plenitud, de la plenitud de él, que es lleno de gracia y de verdad. Como leímos en el 14, lleno de gracia y de verdad. Y aquí dice en el 16, de su plenitud, él tiene la plenitud de la gracia.
porque está lleno de gracia y de verdad. De su plenitud tomamos todos y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Y también pasamos al libro de los Hechos, capítulo 15. Libro de los Hechos, capítulo 15. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis? Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos como también ellos. Por la gracia del Señor Jesús. Por su gracia. Porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. A ver, vamos a leerlo por acá en carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios, capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos por la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos, aunque no lo merezcamos, eso es gracia. El amor de Dios reflejado por medio de la gracia. Bueno, vamos a ver ahora la gracia del Espíritu Santo en en carta del apóstol Pablo a los Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. La gracia, ya vimos la gracia de Dios, la gracia de Cristo, vamos a ver la gracia del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10. Versículos 28 y 29. Hebreos 10, 28 y 29. El que menospreciare la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto más? ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que oyere al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo y su gracia es la buena voluntad que tiene para con nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu de gracia, sí, es la buena voluntad que tiene para con nosotros, y vamos a ver esa buena voluntad, esa gracia que tiene el Espíritu Santo para con nosotros. En el Evangelio de Juan capítulo 14, Juan 14, desde el versículo 15,
Juan 14:15, palabras de nuestro Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad. Sí, el Espíritu Santo tiene buena voluntad para con nosotros, nos da de su gracia y dice que Él es el Consolador. Él nos consuela en los momentos de aflicción, de tristeza. A ver, vamos a leerlo en Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14:13. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, o sea, el Espíritu de gracia, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. El Espíritu de gracia, de buena voluntad, que nos consuela y, bueno, además de que nos consuela en la tristeza, también nos aconseja. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 3. Nos aconseja el Espíritu Santo, nos da buenos consejos, porque es el Espíritu de gracia, de buena voluntad para con nosotros. Hebreos capítulo 3 y versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enamisté con esta generación y dije siempre: divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira no entrarán en mi reposo. Los desobedientes, los que no quieren obedecer a Dios, dice el Espíritu Santo, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, hermano, hermana, no endurezcáis vuestros corazones. Es un consejo que nos da el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, por su buena voluntad. Y bueno, último versículo, Apocalipsis 22:17. Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida de balde, de gratis. El Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, y la esposa de Cristo, su iglesia, nos invitan, dicen: ven, ven. Y el que oye, diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida de balde. Nos invitan a entrar al plan de Dios. Dios no quiere lo malo para nosotros, quiere lo bueno. Pero, como se dice, entrando por la derecha. Sí,
obedeciendo su santa palabra y sus santos mandamientos. Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de Reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque nos amas, porque tienes planes buenos para nosotros. Gracias, bendito Dios. Gracias. Queremos estar contigo, bendito Dios, en obediencia, en santidad, Padre, pero ayúdanos porque sabemos que sin tu ayuda nada podemos hacer. Padre Santo, te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, y por el amor de tu Espíritu Santo, Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad, bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados divinos y gloriosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Nuestro hermano Miguel pasa a terminar.